¿Qué tal? Buenos días. La tecnología que nos permitirá tener máquinas que razonen como humanos, lo que se llama inteligencia artificial, nos aboca a enormes cambios y muchísimas dudas, pero los progresos en este campo se están desarrollando tan rápidamente que las normas que deberían regularlo simplemente no llegan a tiempo. En muchos aspectos las nuevas tecnologías nos sitúan en un territorio donde todo vale y donde los ciudadanos quedamos claramente desprotegidos. ¿Qué límites debemos poner a la inteligencia artificial? Europe has positioned itself as a pioneer. La Unión Europea se jacta de ser pionera porque acaba de aprobar la primera ley de inteligencia artificial del mundo, que establece, por ejemplo, líneas rojas a los sistemas de vigilancia biométrica o crear archivos por categorías de ciudadanos según sus creencias políticas, religiosas o incluso filosóficas. Todo está en las aplicaciones con las que interactuamos y que permiten a la inteligencia artificial clasificarnos según nuestros gustos, nuestras compras o nuestros likes. Es solo un ejemplo, junto a otras amenazas que ya son evidentes, por ejemplo en el campo de la información. ¿Cómo saber que alguien ha dicho realmente lo que hemos escuchado de su propia voz utilizada por una inteligencia artificial? La verdad es que da un poco de miedo. Bueno, este es uno de los asuntos del día. Otro, el que nos llega desde Dubái, donde se celebra la COP28. Esta es la imagen en directo que nos llega desde allí. Se suponía que debería haber terminado ayer, oficialmente lo ha hecho, pero lo cierto es que se ha seguido negociando durante toda la madrugada para llegar a un acuerdo de compromiso, para que esta cumbre del clima no degenere en un fracaso. Al final ha habido una palabra, una expresión, transición, que parece que es la que ha permitido contentarlos a todos. Transición hacia un futuro sin combustibles fósiles. No eliminación en el corto o medio plazo, pero sí por lo menos la sustitución lo antes posible. Parece que ahí ha llegado un acuerdo. Luego lo vemos también con detalle. Otro de nuestros temas del día nos sigue llevando a la Franja de Gaza. En las últimas horas se está aumentando la presión sobre Israel para que cesen los bombardeos. La ONU eleva el tono para un alto el fuego humanitario inmediato. Bueno, pues ahí habían a los dos protagonistas de la última asamblea, el representante de Palestina aplaudiendo complacido y la cara de circunstancias de los de Israel, porque el texto de Naciones Unidas ha sido respaldado por 153 países y esto ya son 33 más que hace mes y medio. Además del alto el fuego, exige la liberación total de los rehenes a Hamás y la protección de los civiles. Israel se ha vuelto a oponer junto a su gran aliado, Estados Unidos. Piden que la resolución incluya una condena explícita a los ataques de Hamás del 7 de octubre. El documento no es vinculante, pero sí ejerce una clara presión política. Bueno, de esa manera tan suave le ha dicho Biden a Netanyahu: te quiero, pero no comparto todo lo que haces. Estados Unidos vuelve a respaldar a Israel, pero ojo porque los americanos van incluyendo matices. Este sería el primer encontronazo serio desde que el ataque terrorista de Hamás desató la guerra. Joe Biden le ha dicho a Netanyahu que los bombardeos indiscriminados a Gaza pueden hacerle perder apoyo internacional. El presidente de Estados Unidos también le ha propuesto al primer ministro israelí que acabe con la línea dura de su gobierno. Ajenas a las presiones, las tropas hebreas siguen bombardeando el sur del enclave, concretamente las ciudades de Khan Yunis y Rafah, donde se han refugiado más de 1 millón de personas que huían de los combates en el norte. La ONU denuncia que han sido alcanzados hospitales, incluida una maternidad en la que han muerto varias madres, mientras sigue sin saberse nada de los rehenes secuestrados por Hamás. Un nuevo ataque israelí contra una escuela de Naciones Unidas ha dejado decenas de muertos. Según Israel, era una guarida de Hamás. Ha ocurrido en el norte de Gaza. En Rafah, al sur, otro bombardeo ha sembrado el caos, el miedo y la muerte. Las tropas hebreas han acelerado su ofensiva para cercar la franja y sus tanques ya controlan el centro de Khan Yunis. Los hospitales también son campo de batalla. Los militares mantienen el asedio a todas las instalaciones sanitarias, incluido este de Al-Shifa, el mayor de la franja. La ayuda humanitaria sigue llegando a cuentagotas. En las últimas horas, 197 camiones han entrado en la zona.
Pero las restricciones junto a los bombardeos indiscriminados han provocado las primeras fricciones entre Estados Unidos y Netanyahu, que ha reconocido que ha discutido con su aliado Biden. El primer ministro de Israel ha mostrado sus intenciones de qué hacer con Gaza cuando acabe esta guerra. No quiere un gobierno palestino en la franja, pero sí una presencia de las fuerzas israelíes en la zona y un área de seguridad en la frontera. En las últimas horas, el portavoz del ejército hebreo ha confirmado la muerte de 2 rehenes. Mientras, los liberados tratan de superar el trauma. Este abuelo israelí explica que su hija inventó una narrativa para que su nieta no se percatara de la tragedia que tenía delante. Cuenta que recurrió a la película La vida es bella para espantar sus temores. Y precisamente la tensión del debate contra el Estado de Israel que protagonizaba este diputado turco le ha llevado al colapso. Se llama Hassan Bitmez, es miembro del partido Saadet de convicciones islamistas y sufrió una crisis cardíaca en el atril de oradores después de pronunciar un encendido discurso contra Israel. Según la BBC, se encuentra en estado crítico, agravado además por el golpe que se dio al caer. Bueno, y esto es lo que entiende por tolerancia este parlamentario polaco que acudía al discurso del flamante primer ministro Donald Tusk. Una pequeña orquesta tocaba la entrada para celebrar una fiesta judía y en protesta baja con ese extintor y apaga las velas de una menorá, un candelabro simbólico de esta religión. Gregor Braunasi, así se llama el bombero ultra, ha sido expulsado después de calificar la celebración judía de Hanukkah de culto satánico. Le han recibido con honores. Se ha sentado junto al presidente en el despacho oval, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se va de Estados Unidos sin la certeza de que pueda renovar la ayuda económica de este país. Los congresistas republicanos se resisten a aprobar el presupuesto adicional de $61 millones solicitado por Biden. Nos lo cuenta desde Washington Celia Mendoza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, tras una reunión en la oficina oval en la Casa Blanca, aseguró que ellos siguen respaldando completamente al pueblo ucraniano y que su intención es ayudar a Ucrania a ganar la guerra en contra de Rusia. Durante esta jornada, Zelensky fue claro acerca de la importancia y los avances militares que han logrado gracias al trabajo mancomunado con países como los Estados Unidos y el apoyo financiero. Sin embargo, reiteró junto al presidente de los Estados Unidos la importancia de que se entreguen los fondos, los cuales están siendo negociados en el Congreso estadounidense, donde el mandatario ucraniano estuvo en las horas de la mañana reuniéndose no solamente con los líderes del Senado, sino también con el presidente de la Cámara de Representantes, después de que algunos republicanos exigieran que hayan medidas en la frontera sur de los Estados Unidos para que se pueda aprobar este paquete multimillonario. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para la Alianza Informativa Latinoamericana. Mientras Zelensky pide más ayuda para su país, al menos 34 personas han resultado heridas en el segundo ataque con misiles de Rusia en Kiev esta semana. Los bombardeos afectaron a viviendas y a un hospital infantil. La mayoría de las heridas se produjeron por ventanas rotas por la onda expansiva de estos misiles. La caída de escombros obligó también a evacuar edificios enteros, con menores incluidos. El ataque también dañó el suministro de agua de varios distritos. Y la Unión Europea aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo, aunque aún tardará en entrar en vigor, al menos hasta 2026, siempre y cuando no haya problemas en su ratificación por los Estados miembros. La Comisión Europea define a la inteligencia artificial como un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que hasta ahora requerían inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento, el procesamiento de datos, la toma de decisiones o la percepción. Sostiene Dan Wan, profesor de negocio de la Universidad de Columbia, que desde el lanzamiento de ChatGPT, aplicación entrenada para mantener conversaciones, esta tecnología no ha parado de avanzar. En la actualidad permite incluso suplantar
suplantar rasgos de personas físicas, como ha hecho este músico chileno, quien ha utilizado la voz de un conocido cantante de reggaetón para su robot artista. Sal que te paso a buscarlo y vámonos a chingar. Sal que te paso a buscarlo y vámonos a chingar. Flow GPT está tan tranquilo que a pesar de que Bad Bunny se enojó por haber usado el tono de voz de él sabe que hay un vacío legal, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de demanda. Ha sido la Unión Europea la primera región en marcar los límites de esta tecnología. Con esta normativa se pretende delimitar las líneas rojas que pongan en riesgo a las personas. Según esta ley, se considera inaceptable categorizar por creencias políticas, religiosas, por raza u orientación sexual. También se prohibirá almacenar los rasgos faciales para hacer uso de ellos y no se podrá utilizar sistemas que manipulen el comportamiento humano. Esta norma entrará en vigor previsiblemente en 2026. A ver si averiguamos un poco más por dónde van los tiros de esta normativa y otras que puedan llegar. Arturo Carrasco es director técnico de contenidos en inteligencia artificial, Big Data y All World. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué aspectos va a regular principalmente esta nueva normativa? Pues bien, la nueva ley de inteligencia artificial va a regular sobre todo los principios básicos y las reglas del juego y sobre todo va a proteger nuestros derechos fundamentales. Esta ley lo que va a hacer va a ser clasificar las diferentes tecnologías de inteligencia artificial en función del riesgo que éstas pueden tener a los derechos de empresas y de personas. ¿Cuáles son esos riesgos principales que identifican ustedes? Pues bien, los riesgos principales son de todo tipo. Pueden ser desde el uso fraudulento de datos personales, puede pasar por el infringimiento de derechos de autor, en fin, son muchos usos fraudulentos que se le pueden hacer a la inteligencia artificial, así como de otras tecnologías. Al final no es algo nuevo. El uso fraudulento de herramientas viene dándose ya desde hace muchos años en el campo del ecosistema tecnológico. Y aquí la cuestión es que esta nueva ley de inteligencia artificial va a delimitar cuáles son estos usos, cuáles son las responsabilidades de las empresas y también del uso que se le da a la inteligencia artificial y los mecanismos de protección que se va a dar a las personas y empresas. Claro, lo cierto es que parece que los avances tecnológicos van mucho más rápido que la regulación que podrían tener. ¿Esto nos deja desprotegidos como ciudadanos? Pues no deberíamos sentirnos así, en el sentido de que, como bien decía hace unos segundos, el uso fraudulento de herramientas ya se viene dando desde hace muchos años, pero no es una cuestión que nos deba asustar. Al final, esta nueva ley, que sí que es cierto que la mayoría de esta ley sí que entrará en vigor en 2026, sí que aquellos aspectos más elementales podrían entrar en vigor en tan solo unos meses, en el momento en el que se publique esta nueva ley. Por ejemplo, creándose la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que va a estar vigilando cuáles son los avances que se están dando, por ejemplo, en inteligencias artificiales como ChatGPT, y fiscalizando y vigilando la responsabilidad de estas empresas sobre la gestión de datos personales. Claro, nos preocupa lo que la inteligencia artificial o la nueva tecnología puedan saber sobre nosotros, el control que pueda tener, pero también es verdad que nuestra acción en redes es la mayor fuente de información. Se la estamos dando nosotros mismos, ¿no? Claro, efectivamente. Al final, las personas deben ser vigilantes y responsables con los datos que se comparten a través de los canales digitales. No obstante, también es muy importante que se haga una vigilancia proactiva por parte de las instituciones sobre cómo es la gestión de todos estos datos que las grandes empresas tecnológicas hacen para entrenar estas nuevas inteligencias artificiales, para escalar sus funcionalidades y el crecimiento que estamos viendo. Claro, lo que pasa es que va avanzando tan rápido, estamos viendo aplicaciones de voz, por ejemplo, incluso de movimientos de la cara, de expresiones, que puede que en muy poco tiempo nos lleven a lo mejor a preguntarle en una entrevista como esta a Arturo si realmente es usted Arturo. Sí, es cierto. De hecho, en Big Data en TIE World, que es la feria con mayor número de visitantes de la inteligencia artificial, vemos
toda clase de empresas de inteligencia artificial. Es decir, hay inteligencias artificiales que generan textos, que generan, por ejemplo, los códigos que componen las aplicaciones y las plataformas web. Vemos inteligencias artificiales que optimizan, por ejemplo, pues las funcionalidades de pues una tienda electrónica, o incluso pues que genere vídeos o fotografías. Entonces, aquí la cuestión va a ser que esto es una herramienta con una gran potencialidad para el futuro, que realmente ya está haciendo que seamos mucho más eficientes y podamos llegar mucho más lejos de lo que lo haríamos sin esta inteligencia artificial. La cuestión es que esta ley, y va bien encaminada, haga esta protección y delimite hasta dónde se puede llegar, cómo se puede llegar y qué responsabilidades tienen cada uno de los actores implicados en el desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo que me está comentando Arturo, usted es de los que piensa que no hay que tenerle miedo a esta nueva tecnología. No, y de hecho, bueno, es la historia de la humanidad, es como la revolución industrial, cuando surgieron las primeras máquinas. Al final siempre nos vamos a seguir progresando como sociedad y van a seguir surgiendo nuevas tecnologías. La cuestión es proteger los derechos fundamentales de las personas y de protegernos de estas nuevas tecnologías para poder aplicarlas en su total plenitud, igual que, por ejemplo, pues la secretaria de Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Carme Artigas, que estuvo coordinando todas estas tareas para este gran acuerdo de la Ley de la Inteligencia Artificial, ella misma lo decía, no seamos tan tontos de no aprovechar las grandes ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial, pero poniendo en el centro de esta nueva ley la protección de los derechos de las personas. Bueno, pues en eso está la Unión Europea y muchos otros gobiernos. Veremos cómo se va traduciendo, en qué se va materializando esta normativa. Arturo, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, más sobre inteligencia artificial y sobre lo que puede hacer en distintos ámbitos. Imagínense cómo puede sonar una ópera creada por ella. Es lo que plantea Pedro Halfter en su obra Clara, por primera vez las emociones del ser humano observadas por un ente, un robot humanoide capaz de razonar. Va a ser esta noche en el Teatro Pérez Galdós. Parte de la base de que las creaciones sentirán emociones y eso lo ha llevado a poner en marcha esta ópera. Pedro Halfter quiere indagar en esas emociones, cuáles serán, y lo hace a través de Clara. ¿Qué relación tendrán con los seres humanos? ¿Cómo nos relacionaremos con la inteligencia artificial? Y estoy seguro que tendremos que buscar una forma de interactuar con esas creaciones que hemos creado nosotros mismos. Pero, ¿a qué suena Clara? A música envolvente, música muy fácil de oír y que te va transportando sobre las diferentes emociones del personaje, las va transformando y el personaje también va transformando las emociones y nos va llevando a universos diferentes. El objetivo de esta propuesta es atraer a nuevos públicos a escuchar óperas en un contexto más actual. Cambiamos de asunto. La ley de amnistía ha comenzado oficialmente su andadura. 50, votos sí 178, votos no 172, abstenciones 0. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. O sea que se empieza a tramitar de esta manera, con esta votación que superó ayer en el Congreso y que era imprescindible. Se trata de una ley que pactó el Partido Socialista con el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Lo que se ha aprobado es su toma en consideración y se ha logrado con una mayoría de 178 votos a favor. Ahora el texto comenzará a ser debatido en la Cámara Baja, deberá recibir luz verde en la misma en las próximas semanas, tras lo cual pasará al Senado, donde previsiblemente se podría dilatar su aprobación. En esa Cámara tiene mayoría el Partido Popular, que se opone frontalmente a esta norma. Les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, las lecciones que podemos extraer de lo sucedido al servicio del interés general. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente. En Cataluña
¿estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum? Bueno, pues al margen de la amnistía, la jornada en el Congreso también dio para aprobar otras 3 exigencias de los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. 3 comisiones de investigación, una de ellas para analizar los detalles de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La segunda de las comisiones es sobre Pegasus y el presunto espionaje que sufrieron los políticos separatistas. Y la tercera sobre la Operación Cataluña, que investigará una presunta trama de la conocida Operación Kitchen, durante la cual, en el mandato de Mariano Rajoy, se habrían hecho un uso indebido de los recursos reservados para espiar a políticos catalanes. Bueno, justo hoy a primera hora llegaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a los juzgados para comparecer ante el juez precisamente sobre el caso Pegasus, un caso que investiga el espionaje de su teléfono móvil con un software Pegasus en enero de 2020, cuando era vicepresidente del gobierno de aquella comunidad autónoma de Cataluña, una causa en la que está imputada la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Y antes de la pausa, una reflexión. ¿Ha tenido la sensación últimamente de que somos demasiados? ¿Que las concentraciones de personas en determinados puntos son mayores? En la carretera, en servicios básicos que no dan abasto, en el transporte público, en restaurantes incluso. En un año la población de las islas ha aumentado en 25.000 personas, pero en las 2 últimas décadas sumamos 600.000 personas más. Añadan a esto la presión del turismo, 16 millones de visitantes cada año. Un estudio advierte de que las islas han disminuido a la mitad su capacidad de carga. Tratamos este tema en unos minutos. ...11:35 de la mañana. Hablamos de la capacidad de las islas para sostener medioambientalmente a más población. En primavera de este año, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dio los datos sobre la población canaria. El número de personas que viven en las islas, con respecto a un año antes, es de unas 25.000 personas más. Pero en 2 décadas, Canarias ha pasado de 1.600.000 personas a 2.200.000. Hoy hemos salido a la calle. Les hemos preguntado si notan que somos más. Tenemos ahí la autopista que vamos, que para salir o para entrar, ríete. Pues la autopista para ir para el norte está todo fatal. Hay más coches aquí que en cualquier parte de España, vamos. En salud sobre todo también, porque cuando necesitas una prueba, son meses de espera. La sanidad se está convirtiendo como el mar con peces, eso es la lucha. En el tranvía sobre todo es lleno completamente, sí, y en la calle también, a veces no se puede ni caminar. Bueno, pues ya lo ven, servicios básicos, transportes, carreteras. A estas cifras del INE se une un estudio internacional en el que participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se advierte de que la capacidad de carga de la población de las islas, es decir, la cantidad máxima de individuos que el territorio puede soportar sin degradarse, se ha reducido a la mitad. Y aquí entran los 16 millones de turistas que recibimos cada año. Matías González es investigador del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, el TIDES, que pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, parece que, según este estudio, la capacidad de carga del territorio se ha reducido. ¿Pero esto es por culpa de los 2,5 millones de habitantes o por los 16 millones de visitantes cada año? Bueno, evidentemente, si hablamos de culpas, están obviamente repartidas. Es decir, los problemas de capacidad de carga, los problemas que puede tener un territorio para soportar una actividad humana, no reconocen fronteras entre si la presión la está generando un turista o un residente. Por ejemplo, si tenemos un problema de presión sobre los hábitats marinos porque estamos vertiendo aguas residuales que no depuramos o no depuramos bien,
y esto está degradando nuestro entorno marino, evidentemente ahí el entorno no distingue si el agua el residual la ha generado un turista o un local. Lo que quiere decir esto es que el turismo hay que entenderlo como parte del conjunto de la actividad socioeconómica en Canarias y que tenemos un conjunto de déficits para gestionar tanto presiones que genera la población como el turismo para hacer las islas más sostenibles. Ahí tenemos déficit, tenemos terreno que avanzar. El estudio establece unos parámetros de causa-efecto, digamos, para apoyar esta afirmación de la capacidad de carga. ¿Podría darme algún ejemplo concreto de un efecto provocado por una causa en concreto? Sí, bueno, esto mismo que hemos estado diciendo ahora, ¿no? El turismo es una industria compleja que, sin embargo, no hemos aprendido a gestionarla teniendo en cuenta todas las dimensiones que comprende. Por ejemplo, tomamos decisiones sobre crear nuevas urbanizaciones o nuevas camas turísticas en un determinado territorio, un municipio, sin tener en consideración las nuevas presiones que eso va a generar, por ejemplo, sobre el sistema de depuración de aguas, que lo tenemos desbordado en muchas islas, sobre el sistema de tratamiento de residuos sólidos, que lo tenemos también desbordado y fuera de ordenamiento europeo desde hace mucho tiempo, o como acabo de escuchar ahora en las entrevistas que ustedes realizaban, como pues las vías por las cuales circulan los vehículos ya difícilmente pueden soportar la presión generada tanto por los residentes que usan esas vías como por los propios turistas. Esos son ejemplos de que tanto el territorio como soporte de recursos naturales, como las infraestructuras, como la propia sociedad canaria está expresando síntomas de que tenemos que remodelar, reformular el modelo turístico para hacerlo compatible con la ecología, con la sociedad y con las infraestructuras de las que disponemos, claro está. En todo caso, una cosa va con la otra, es decir, siempre que hay crecimiento turístico, ¿hay deterioro del entorno? No necesariamente. Ahora mismo, digamos que hay un movimiento muy interesante. Nosotros estamos desarrollando alguna línea de investigación en este sentido, en el contexto de lo que se denomina el turismo regenerativo, que sería como darle una vuelta de tuerca al concepto de turismo sostenible para actualizarlo a los retos del presente. Es decir, ya el turismo tendría que reformularse para no solo plantearse minimizar los impactos negativos, sino empezar a contribuir positivamente en la recuperación de los ecosistemas. En ese sentido, además, lo que quiero decir es que ya hay semillas que hemos plantado en la propia archipiélago canario, que lo que hay que hacer es continuarlas. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en Tenerife, por la cual una parte del sector turístico está transfiriendo sus residuos orgánicos para ser compostados y recuperar calidad y fertilidad en los suelos agrícolas, lo cual está permitiendo al mismo tiempo también que el turismo disfrute de alimentos de proximidad y de calidad producidos en esos suelos agrícolas, que es una muestra de una sinergia muy interesante y positiva que nos permite recuperar el suelo fértil, fijar carbono, cosa que es muy importante, y al mismo tiempo aumentar la calidad del servicio que prestamos a los turistas. Esto sería un ejemplo, entre otros muchos, en los que deberíamos estar ahora aplicándonos para lograr revertir esa relación hasta ahora negativa entre ecosistema, sociedad y turismo. ¿Qué ocurriría, según este estudio, si la capacidad de carga a la que hace referencia sigue disminuyendo? Bueno, lo que quiere decir la capacidad de carga exactamente es, ¿verdad?, el nivel de presión por encima del cual el sistema en cuestión, en este caso, por ejemplo, un ecosistema natural, se empieza a deteriorar de manera irreversible. Si nosotros durante mucho tiempo generamos una presión, por ejemplo, si cogemos y vertemos al mar agua sin depurar por encima de lo que el océano es capaz naturalmente de reciclar, ¿no? Esa
esos nutrientes, esos contaminantes que llegan ahí. Evidentemente, la biomasa oceánica, el sistema oceánico cada vez se degrada más y cada vez es menos capaz de soportar nuevas presiones. Y eso es lo que quiere decir, se reduce la capacidad de carga. Entonces, claro, ¿qué enseñanza tenemos que sacar nosotros para la planificación del turismo de ahí? Bueno, pues que no podemos plantearnos crecer cuantitativamente en el número de urbanizaciones y de llegadas de turistas hasta que no seamos capaces de asegurarnos de que estamos pudiendo tratar adecuadamente las presiones ambientales que ya el turismo está generando en aspectos como los que le dije antes. Y fíjense que está todo muy interconectado. Piense, por ejemplo, en una isla como La Gomera. En La Gomera, evidentemente, hay consumo de agua derivado no solo de la agricultura, sino también del turismo. Esto ha provocado una bajada del nivel freático y nos cuentan del Parque Nacional, por ejemplo, que hay zonas de ese Parque Nacional que hasta hace nada se autoprotegían de incendios simplemente por sus niveles de humedad y que ahora, por la reducción de los niveles de humedad, son susceptibles a que los incendios devoren parte de la flora de ese Parque Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si lo miramos desde la complejidad, cuando, por ejemplo, estamos sobrepasando un aspecto de la capacidad de carga, como puede ser extrayendo más agua de la que el acuífero naturalmente nos puede proveer, estamos, por otro lado, facilitando o proveyendo las condiciones para que se produzcan incendios cada vez mayores y más voraces, ¿no? Entonces, toda esa complejidad hay que entenderla. Entiendo, Matías, que unas cuestiones están absolutamente conectadas unas con otras. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre, si esa capacidad de carga de alguna manera se puede resolver, porque hay medidas que se pueden implementar también, como ustedes mismos revelan. Matías, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ustedes y muy buenos días. Bueno, miramos a Argentina, donde el nuevo ejecutivo de Javier Milei revela sus primeras medidas económicas. No se atisba aún su famosa motosierra, no por lo menos como se esperaba, pero sí medidas para ahorrar el gasto público, desveladas ayer por el ministro de Economía. Hay recortes a la vez que se anuncian más ayudas a las familias necesitadas. Desde Buenos Aires nos lo cuenta Santiago Martella. A 48 horas de haber asumido la presidencia en la Argentina, Javier Milei envió un paquete de medidas económicas y el anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La novedad más importante de todas a nivel económico es que a partir de mañana el dólar en Argentina va a pasar a costar 800 pesos. Se van a no renovar los contratos laborales de la gente que trabaja en el Estado hace menos de un año. Lo que también se va a reducir son las partidas, la cantidad de dinero que el gobierno le envía a las provincias y que se va a aumentar el 50% el importe que tiene la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que recibe la gente con menos posibilidades y con menos accesibilidad acá en Argentina para poder realizar algunas compras y tener muchos más alimentos. Bueno, los ánimos en algunos casos están exacerbados. Fíjese en la parte superior de la imagen, esa persona señalada con un círculo rojo en medio de la multitud que esperaba ver pasar a Milei. Bueno, pues se le ve arrojando una botella de cristal que impactó con el nuevo presidente. Ocurrió el domingo pasado. Esa persona fue detenida un poco tiempo después. En los últimos meses, gran número de personas ha intentado acceder a Estados Unidos por una localidad llamada Lukeville, desde México. Este martes, muchos de ellos esperaban ser procesados y transportados a los centros de procesamiento temporal ubicados en esta ciudad fronteriza del estado de Arizona. Las personas migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de esta población son sobre todo de África y América Latina. Debido al gran flujo de personas que han cruzado este muro fronterizo, la policía denuncia la escasez de personal. Y Senegal se convierte en el primer país de África Occidental en poner tobilleras electrónicas a sus reclusos
para reducir el hacinamiento en las prisiones africanas. La medida se aprobó legalmente en 2020, pero no ha entrado en vigor hasta este año. Tobilleras que van a permitir que algunos detenidos, como la protagonista de nuestra siguiente historia, puedan mejorar sus condiciones de vida mientras cumple condena o espera juicio. 8 meses después de su arresto en Dakar, esta detenida en avanzado estado de gestación podrá esperar en casa hasta el día que se celebre su juicio por un delito de estafa. Conmovida, la mujer de 42 años cuenta que ha pasado la mayor parte de su embarazo en celdas senegalesas hacinadas, compartiendo colchones con hasta 3 mujeres y esperando ser liberada bajo fianza para que su bebé no naciera en la cárcel. Pero los jueces le ofrecieron una alternativa inesperada: regresar a casa con una tobillera electrónica. Deuxième chose que je vois et que je constate. El teniente encargado del monitoreo muestra en la pantalla los casi 200 puntos que representan a personas confinadas en una zona específica. Esta es por ahora la solución a la superpoblación penitenciaria en Senegal, que podría extenderse a otros territorios, pues 42 de los 47 países africanos exceden la capacidad de sus prisiones. A ver qué nos tiene preparado para hoy Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy pendientes, ya en tan solo unos minutos comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy estaremos en el barrio de La Estrella, en el municipio de Telde, un barrio que vive asediado por las chinches. Ya se han tomado medidas para erradicar las chinches en esta zona, pero los vecinos recurren a nuestro programa para exigir medidas urgentes. Y esta semana es la semana clave de esos almuerzos y de esas cenas con amigos y familiares y lo que queda por venir. Hoy vamos a hablar de los efectos secundarios de la Navidad, como pueden ser esos excesos en la comida y también en la bebida y también, bueno, pues esos efectos que puede tener a largo plazo. Y a ustedes en casa, si están pensando en buscar trabajo, porque están buscando trabajo, o en cambiar de puesto de trabajo, estaría bien que se preguntaran, oye, ¿cuáles son esos oficios mejor remunerados en todo el país y aquí en Canarias? ¿Cuál es donde mejor se cobra? Bueno, pues hoy les vamos a desvelar cuáles son esos trabajos y ya les adelanto que son bastante técnicos y también están muy demandados. Presten atención y también tendremos tiempo para abordar uno de los grandes titulares de estos últimos días, de esta última semana, esa intención de Sanidad de prohibir fumar en las terrazas y también limitar esos vapers desechables. Voces a favor y voces en contra que, bueno, pues tienen consigo a ciudadanos, a hosteleros y también a médicos. Con todos ellos y con todos ustedes y con muchísimos temas más, lo abordaremos a partir de las 12 aquí en Ponte al Día, por supuesto. Hasta ahora. Hasta ahora. Transición es el ambiguo término sobre el que se apoya el texto final de la cumbre climática de la COP28 en Emiratos Árabes y se ha acordado hace unas horas que se tripliquen las energías renovables antes de 2030 o que se eliminen los subsidios a combustibles antes de 2050 para que el calentamiento global no pase de 1,5 grados. Hearing no objection, it is so decided. Es el momento en el que el presidente de la COP28, el ministro de Industria emiratí, aprobaba el acuerdo definitivo de más de 200 países. And we have language on fossil fuel. En su discurso afirmaba con orgullo además que esta ha sido la primera edición en la que por fin se ha introducido un lenguaje relativo al fin de las emisiones fósiles. Para Estados Unidos, el documento envía un mensaje fuerte al mundo, asegurando que se hará lo necesario para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global en 1,5 grados. El acuerdo negociado hasta altas horas de la madrugada prevé triplicar el uso de energías renovables para 2030 y eliminar gradualmente los subsidios a combustibles fósiles para 2050. Con esto se evita el rechazo de los países productores de petróleo y al tiempo se contenta a los críticos de la Unión Europea que habían tachado el anterior de insuficiente, como la ministra Rivera. España agradece las sesiones de todas las partes y el claro mensaje para mantener el compromiso con el mantenimiento del calentamiento global, mientras que el representante danés, siempre muy crítico, calificó el texto como histórico. Sin embargo, la ambigüedad del texto y el uso del término transición lo contenta a todos los países, como los agrupados en la Alianza de Pequeñas Islas. Alegan que se avanza en los negocios relacionados con la energía, pero no en lo realmente necesario, un cambio exponencial en otras acciones más ambiciosas.
Que este diciembre, meteorológicamente hablando, está resultando muy raro, es algo de lo que nadie duda, Emilia, en la península por lo menos. Desde luego, buenos días Roberto, que las cifras que se han registrado en este territorio peninsular pues no son normales para esta época del año, nada más y nada menos que 29,9 grados marcaba el termómetro en ciudades como Málaga ayer mismo, pero ha sido casi generalizado incluso en otras ciudades europeas. Pleno diciembre y así han lucido los termómetros en las últimas horas. Abrigo lo uso 2 veces al año, 2 días, y molesta. Málaga ha estado a punto de llegar a los 30 grados de temperatura. Hace 25 años que no se registraba una cifra tan alta en la ciudad, pero ellos no son los únicos. Las altas temperaturas que se han vivido de forma generalizada en la península preocupan porque no es normal tenerlas en estos meses. 10 grados por encima de lo que toca, porque esto no va acorde con la época del año, estas temperaturas. En Valencia, cuando faltan apenas 2 semanas para la Navidad, parecen estar en la eterna primavera. En realidad es agobiante. En muchas ciudades han coincidido imágenes curiosas con la decoración navideña, los portales de Belén o los árboles de Navidad, visitados por personas que van en manga corta o con ropa ligera. Abrigo, me está dando ya calor esto. Y nada, increíble, las temperaturas increíbles. Barcelona y su área metropolitana han experimentado un clima inusualmente cálido con temperaturas suaves. Sin embargo, ojo si viajan a la península porque este espejismo desaparece con una bajada generalizada de las temperaturas. Para el resto de la semana ya habrá que sacar de nuevo el abrigo. En Honduras lo que preocupa son las fuertes lluvias que han causado la muerte de 2 personas debido al corrimiento de tierras en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, donde las precipitaciones no han parado en los últimos días. El peligro en el norte del país continúa. Están en alerta roja por nuevos desprendimientos. Hay numerosas familias desalojadas. Y en las últimas horas la contaminación ha vuelto a dejar huella en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. Allí el aire se ha vuelto irrespirable. Las autoridades han aconsejado el uso de mascarillas debido a la polución provocada principalmente por la quema de combustibles sólidos y por el transporte. Su situación dentro de un valle entre montañas pues favorece esa espesa capa de smog. Ahora, con la COP28 ya concluida y pese a las promesas de que sea una ciudad libre de carbono para 2035, este objetivo se antoja un tanto lejos de cumplirse. El encarecimiento de la vida ha obligado a la gente a elegir combustibles sólidos más baratos para la calefacción del hogar y también para conducir los automóviles más antiguos con mayores emisiones de contaminantes, dicen los expertos. Pero claro, si hablamos de aire irrespirable, tenemos que quedarnos con el nuestro, con el de las islas, que en las últimas horas pues se ha posado sobre nosotros debido a la densa calima, como esta imagen que están viendo en directo desde Las Palmas de Gran Canaria, donde las concentraciones de polvo en suspensión pues provocaron incluso durante la madrugada que la visibilidad se redujera a 6.000 metros, 6 kilómetros de visibilidad, por ejemplo, en el aeropuerto de Gando. A esta hora las concentraciones que afectan al aeropuerto pues son menores en el sureste de la isla y durante la tarde se irán reduciendo poco a poco con la llegada de los alisios. Y otra imagen en directo, fíjense, desde el sureste de Tenerife, Granadilla de Abona, este amanecer también ha sido bastante más turbio, con concentraciones de partículas PM10 elevadas como para dejar la calidad del aire extremadamente desfavorable. La visibilidad en los aeropuertos se redujo en Tenerife Sur, muy cerquita de ahí, a los 6.000 metros, pero es que durante la madrugada, puntualmente en Tenerife Norte, esa visibilidad se quedó reducida a 3 kilómetros, simplemente a 3.000 metros. Mucha calima a esta hora también en la isla de Tenerife. Esta tarde empezará a retirarse. Bueno, parece que se retira, como dices, Emilia, pero ¿después vuelve o qué? Pues sí, tenemos que dar esa mala noticia porque se retira durante esta tarde y también durante mañana, pero vuelve de cara al sábado, a primeras horas del sábado, que es cuando la veremos nosotros, aunque entrará ya desde el viernes por la tarde. Vamos a ver la imagen de satélite, una imagen de satélite que lo dice todo, está prácticamente empañada por ese polvo en suspensión, cubriendo prácticamente todas las islas y en menor medida hoy, a esta hora, en el norte de Fuerteventura y también en la isla de Lanzarote. Durante las últimas horas, ¿qué es lo que hemos tenido? Lo vamos
vamos a ver con estos datos siguientes, esa concentración de partículas PM10 por metro cúbico de aire respirable, pues se han concentrado puntualmente, han superado valores muy importantes. De hecho, fíjense en esos 1847, por ejemplo, en Telde durante la madrugada. Eso quiere decir, ese tono lila quiere decir que el aire ahí es extremadamente desfavorable. De hecho, lo ha sido extremadamente desfavorable en La Palma, en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, porque está entre 151 y los 1200. Por debajo de ese índice solo ha estado la isla del Hierro, que ha llegado como máximo a 148 partículas PM10 por metro cúbico de aire. Para que se hagan una idea de qué concentración de partículas de calima sólida que hemos tenido y que es difícilmente respirable. Durante las próximas horas, ¿qué vamos a tener? Pues que llegan los vientos alisios, bajan las temperaturas, por cierto, van a bajar de media hasta 4 grados, puede que en puntos del interior de Gran Canaria. Esos vientos van a soplar con intensidad del nordeste durante esta tarde y también mañana jueves. Mañana serán importantes, esos vientos se pueden acelerar bastante, pero fíjense, de nuevo, de cara al viernes por la noche y el sábado, vuelve a entrar esa lengua del sureste y es por esto por lo que decimos que seguramente mañana, el viernes por la tarde, empezará otra vez a entrar la calima. La previsión, nos quedamos con este jueves, de momento mañana ambiente bastante más limpio, puede ser que tengamos alguna nubosidad algo más activa, descolgada de un frente muy poco activo y muy lejano, pero que los vientos alisios hagan que se acumule esa nubosidad de tipo bajo en el nordeste de la isla de La Palma, en el de Tenerife, área metropolitana, también en las Palmas de Gran Canaria, y por la tarde esas nubes podrían dejar alguna gotita. Lo más significativo tal vez, y no pasará de 5 litros por metro cuadrado, será en la isla de La Palma. Viento fuerte del nordeste, atención que se acelera en las zonas de alisio, es decir, extremos noroeste y sureste, y temperaturas bastante más bajas mañana, decíamos hasta 4 grados menos, por ejemplo en puntos del interior de Gran Canaria. Situación marítima de mar combinada con olas de hasta 2 metros en las costas del norte. Así que sí, se va la calima esta tarde, también mañana jueves, pero regresa el viernes por la tarde. Pues nada, ahí con calima tenemos que convivir este invierno, este final del otoño. Gracias, Emilia. Bueno, hasta mañana. Bueno, nuestra última imagen de hoy nos va a llevar hasta México, que estos días celebra el Día de su Virgen, de la Virgen de Guadalupe. Muchísima devoción allí. Miles de personas peregrinan hasta la famosa Basílica, algunas cumpliendo promesas. La Basílica de Guadalupe es el segundo templo cristiano más visitado del mundo, solo superado por San Pedro en Roma, que lo sepan. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz día. Adiós.